Ya, bueno. Ok. Ya. Si te piden la ecuación general del plano o la vectorial del plano, ya, yo creo que a eso te referías, como a la vectorial del plano, ¿no? Porque claro, la ecuación general del plano es como con las cosas así puestas como entre comillas algebraicamente, y la ecuación vectorial vendría siendo con la normal y dos vectores más. No me acuerdo bien cómo era, pero se usa bien poco. De hecho, no sé si sea muy conveniente y no creo que se los pregunten. O sea, es que Pero igual, en el control de la semana pasada nos preguntaron algo de pasar no sé qué, de no sé qué, cómo, no me acuerdo cómo era, hacia el plano, o sea, hacia la forma general del plano. ya, Y ya. no, Igual está la pauta aquí, podríamos revisarla si quieres, la del segundo control, antes de pasar a la 3. ya, bueno, La pauta, aquí está, pauta del control 2, que yo creo que termina en la ecuación del plano que contiene el punto y es perpendicular al vector n. ¿Ese? sí, Porque, ya, lo que pasa es que ahí es como el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Aquí también para, mira, para encontrar la ecuación del plano y de la recta, tú siempre vas a necesitar tu vector posición y tu vector director. Ya que es lo que hemos estado viendo como durante la clase. Lo que pasa es que, y quizá en lo que te confundiste, es que en el vector posición ya te ponen como 4 menos 1, 3, como forma normal de un vector, pero en el director, a usted, bueno, en el caso de un plano, el director va a ser la normal. ¿Ya? Y a ustedes le pusieron el vector director o el vector normal como 2i más 8j menos 5k. Pero estas letras no son nada más que estos vectores. I es 1, 0, 0, j es 0, 1, 0 y k es 0, 0, 1. Ya son los vectores canónicos, se llaman. Entonces, todo lo que está diciendo esto es un vector que en su primera componente tiene 2, su segunda componente tiene 8 y en su tercera componente tiene menos 5. Y eso es todo lo que necesitas, porque aquí tienes tu vector posición, aquí tienes tu vector director, y lo único que tenés que hacer para llegar a la ecuación general es agarrar tu vector director, o normal en caso de planos, y decir ya, 2 está en X, 8 está en Y, menos 5 está en Z, entonces esto va a ser 2X más 8Y menos 5Z más D. Y ese D, bueno, igual a 0. Y ese D va a ser un número que va a estar dado por el producto punto entre estos dos vectores. Entonces, básicamente con estos dos vectores ya tienes toda la información que necesitas para armar tu ecuación. ya, ahora caché. ¿Okay? Y en lo único que se diferencian, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué le diríamos director a uno y normal a la otra? Es porque nuestro vector director, hablando de rectas, es un vector que ya, tú tenés tu recta y es un vector que va en dirección hacia donde va la recta, ¿no es cierto? Podría ser cualquiera de estos, el vector director. En cambio, en un plano,
el vector normal es un vector que le da dirección al plano, sí, pero se la da de forma perpendicular. O sea, no tenía un vector como en dirección hacia donde va el plano, sino que tenía un vector que está en dirección perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque el plano consta de infinitos vectores. Bueno, igual que la recta, pero la cosa es que no tiene una sola dirección. Estos vectores infinitos van en todas las direcciones del plano. Lo único que nosotros podemos como tener de información de cómo está inclinado el plano es una recta o un vector que sea perpendicular a ese plano, o sea, que sea perpendicular a todos los vectores que pertenecen al plano, ¿no es cierto? Todos estos vectores van así, están dentro del plano. La normal lo que hace es ser perpendicular a todos ellos, a todos los vectores del plano. Y ahí eso te da como la dirección del plano, o hacia dónde, cómo está inclinado el plano, más bien dicho. ¿Ya? Entonces, eso. Si se saca la ecuación del plano con la normal, cada componente va con su respectiva letra, y al final el número que sobra es el producto punto. Ya. Voy a tratar de rechar la 3, 4, 5, porque se nos está acabando el tiempo. Ya, entonces sean los vectores B1, B2, determinen los valores de alfa para que el vector 1 alfa 5 sea una combinación lineal de B1 y B2. Ya, una combinación lineal lo que hace es tomar dos números en los reales, dos números cualquiera, pongámosle, no sé, P y Q. Estos van a estar en los reales y nosotros queremos que P por B1 más Q por B2 sea igual al vector 1 alfa 5. Entonces, P por B1 no es más que, si no le molesta voy a hacer los vectores para abajo porque no sé, me estoy acostumbrado. Entonces, P por B1 no es más que 1 por P menos 3P y 2P. Q por B2 no es más que 2Q menos Q, Q. Y esto tiene que ser igual a 1 alfa 5. Entonces, nada, pues tenemos dos incógnitas, tres ecuaciones. Parece lo más sensato hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, hagámoslo. Nos fijamos en la primera componente, P más 2Q tiene que ser igual a 1. La segunda componente, menos 3P menos Q tiene que ser igual a alfa. La tercera componente, 2P más Q tiene que ser igual a 5. Este es nuestro sistema. Pero si se fijan, este como que es de pura incógnita. No me está diciendo nada, no me está dando información. Y además tenemos dos variables. Entonces con dos ecuaciones basta para encontrar esas variables que son necesarias para que esto se cumpla. Entonces, hacemos nuestro sistema de dos variables con dos ecuaciones. P más 2Q igual a 1 y 2P más Q igual a 5. ¿Ya? Y ahora hacemos lo que yo te decía que podíamos hacer, que era multiplicar toda una de las ecuaciones por un número que nos haga poder cancelar los términos. ¿Ya? Entonces, a la primera ecuación la vamos a multiplicar por 2. ¿Y qué nos queda? Nos queda, ya, multipliquémosla por menos 2 para sumarnos en vez de restar. Entonces, nos va a quedar menos 2P menos 4Q igual a menos 2. Y abajo nos queda la misma, 2P más Q igual a 5. Ya lo único que hicimos fue multiplicar por 2 esta primera ecuación. Y ahora sumamos hacia abajo. 2P más menos 2P es 0. Menos 4Q más Q es menos 3Q. Y menos 2 más 5 es 3. Y así nos damos cuenta que Q es menos 1. Y reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones,
tenemos que, como Q es 1, P va a ser 1 menos 2. 1 más 2. Sí, porque esto es menos 1. 2. Ya, sí, o sea, P va a ser 3. Ya, y entonces, listo. P es 3, Q es 1, y si se fijan, no hay ninguna otra opción, porque ya con 2 ecuaciones ya quedamos listos. Ya nuestras opciones ya se limitaron, por así decirlo. Ya no nos queda otra opción que Q sea menos 1 y P sea 3. No hay ningún otro número o ningún otro par de números que nos cumplan estas dos igualdades. Entonces, ese es el único par posible de números que nos dan que B1 sea combinación lineal con, o sea, que B1 y B2 estén en combinación lineal y que formen al vector 1 alfa 5. Y ahora vemos quién es alfa. Al final, ¿quién es? Simplemente reemplazando acá. Entonces tenemos menos 3 por P, que es 3, menos Q, que es menos 1. Igual a 3 por 3, 9, menos 9, más 1, menos 8. Y listo. ¿Alguna duda con ese? No, ninguna. Eso básicamente, este solo se trataba de combinaciones lineales y eso es como lo más importante, que son como multiplicar, escalar y ir sumando. Cuando yo digo escalar es un número cualquiera en los reales. Ya. Entonces aquí también puse, ya, primero leamos el ejercicio. Entonces dice, sea B un espacio vectorial sobre K de dimensión 4. Y esta es una base de B. O sea que cada uno de estos es linealmente independiente del otro. Y te dan 4 vectores, B1, B2, B3 y B4, y te dicen que pruebes que la base que se forma es efectivamente una base, ¿ya? Entonces, para probar que un conjunto de vectores es una base, nosotros tenemos que probar que esos vectores son linealmente independientes entre ellos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se prueba eso? Si tuviera ahí B1, B2, B3, B4, una base. Base. Entonces, esto implica sí o sí que la combinación lineal de ellos, si tú haces una combinación lineal, cualquiera, alfa por B1, más beta por B2, más gamma por B3, más phi por B4, y lo igualas a 0, entonces, sí o sí, alfa, beta, gamma y phi son 0. O sea, no puede haber ningún otro valor de estos gallos que te dé 0. ¿Cachai? Cada uno de ellos tiene que sí o sí ser 0 para que esto se cumpla. No puede haber otro valor que sea 0. ¿Cachai? O sea, otro valor que no sea 0. ¿Ya? Entonces, para probar que algo es base, yo diría que el primer paso sería como armar la combinación lineal y igualarla a 0. ¿No es cierto? Igualarla a 0. Y el tercer paso sería como probar que los coeficientes de la combinación lineal son todos 0. ¿Cachai? Entonces ahora lo vamos a aplicar, ¿ya? Ya, primero que todo nos dicen que esto es una base. Entonces, si existiera, no sé, A
más B, U2, más C, U3, más D, U4, tal que esto sea 0, entonces sí o sí, A, B, C y D tienen que ser 0. Ya, eso es lo que, como la implicancia que nos entrega el hecho de que un conjunto de vectores sea base, ¿ya? Que la combinación combinación lineal igualada a 0 implica que todos los coeficientes tienen que ser 0. No hay ninguna otra posibilidad de coeficiente. Entonces, ya. Primero que todo, armamos la combinación lineal, que es esta, alfa B1 más beta B2 más gamma B3 más phi B4. Igualamos a 0 y ahora probamos que los coeficientes son 0. O sea, tenemos que probar que alfa es 0, beta es 0, gamma es 0 y phi es 0. Entonces, voy a copiar esto para tener los vectores a mano. Ya. Entonces, alfa por B1 es 2 alfa U1 más alfa U2 menos alfa U3. Más beta por B2 es 2 beta U1 más beta U3 más 2 beta U4. Más gamma por B3, que es gamma por U1 más gamma por U2 menos gamma por U3. Más phi por B4, que es menos, bueno, voy a poner menos aquí. Menos phi U1 más 2 phi U3 más 3 phi U4. Igual a 0. Esto lo podemos agrupar. Vamos a agrupar los U1 con los U1, los U2 con los U2, los U3 con los U3 y los U4 con los U4, ¿ya? Claro. Entonces, U4, U4, U3, U3, ya. Y nos va a quedar 1 por 2 alfa más 2 beta más gamma menos phi más U2, lo voy a poner hacia abajo para que quede más bonito, más U2 por alfa más gamma más U3 por menos alfa menos gamma más 2 phi más U4 por 2 beta más 3 phi. Ya, eso igual a 0. Entonces, nosotros sabemos, porque nos dicen, ¿no es cierto? Te faltó una beta en la U3. U3 más... Sí. Sí, toda la razón. Es U3 menos alfa más beta menos gamma más 2 phi. Bueno, gracias. Ya, entonces nosotros sabemos, porque nos dicen, ¿no es cierto? Nos dicen que esta es una base. ¿Qué quiere decir eso? Que teniendo U1 multiplicado por cualquier cosa, más U2 multiplicado por cualquier cosa, más U3 multiplicado por cualquier cosa, más U4 multiplicado por cualquier cosa, igual a 0, significa que todas estas cosas son 0, por el hecho de que U1, U2, U3 y U4 son bases. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Otro sistema de ecuaciones, que dice que 2 alfa más 2 beta más gamma menos phi igual a 0. Alfa más gamma igual a 0, menos alfa más beta menos gamma más 2 phi igual a 0, y 2 beta más 3 phi igual a 0. Este sistema viene del hecho de que estos vectores de acá son bases. Entonces, como es una combinación lineal,
de bases del espacio igual a 0, sí o sí, estos coeficientes tienen que ser iguales a 0. ¿Ya? Y bueno, igual estamos cortos de tiempo, pero spoiler, alfa es 0. Si uno resuelve este sistema de ecuaciones, le da que alfa es 0, beta es 0, gamma es 0 y phi es 0. Y eso, con eso ganamos. Con eso probamos que estos vectores son bases. ¿Ya? Porque como esto está igualado a 0, no hay otra opción que no sea que estos sean 0. Para llegar al 0 se necesitan puros ceros en los coeficientes. ¿Cachai? No puede haber como uno multiplicado por un medio y el otro multiplicado por un tercio, sumado, no. Tienen que sí o sí todos estos ser cero para llegar al 0. ¿Se cacha? Sí, en ese caso, o sea, en este caso hay que solamente probar que alfa, beta, gamma y phi son 0. Sí. Y eso Ah, se hace con este sistema de ecuaciones. ya. Ok, gracias. Ya. Y la última, que, bueno, voy a tratar de hacerla rápida porque ya nos estamos pasando. Ah, bueno. Hoy pensé que no estaba grabando. Ya. Entonces, se define B como un conjunto que cumple con estas cositas. Cumple con esto, cumple con esto. Responda, ¿es B un subespacio vectorial de R4? Ya, entonces, la A, para hacerla necesitamos saber qué necesita B para hacer un subespacio vectorial. Necesita que para todo V en B y para todo lambda en los reales, U más lambda B sea perteneciente a B. ¿Cachai? Es decir, que si yo sumo cualquier vector en B o multiplico cualquier vector en B, esto se va a quedar dentro de mi conjunto B, no se me va a salir. ¿Cachai? Si yo los empiezo a combinar, o sea, a combinar linealmente, nunca se me van a salir del conjunto, siempre se me van a quedar adentro. Ya, entonces, probemos que B es su espacio vectorial. Entonces, para las demostraciones de un para todo siempre empiezan con un sea. Tú te das cualquier elemento o un elemento cualquiera del conjunto que tú quieres. Entonces, sea V en B y sea lambda en los reales. Estos son elementos cualquiera de nuestros conjuntos. Entonces, vamos a ponerle que U sea de la forma UX, UI, UZ, UW, y que B sea de la forma Bx, Bi, Bz, Bw. Va a quedar un poco enredado, pero bueno, hay que hacerle. Entonces nosotros queremos ver si U más lambda B pertenece o no a B. Entonces decimos, ¿quién es U más lambda B? No es UX más lambda BX, UI más lambda BI, UZ más lambda BZ, UW más lambda BW. ¿Ya? Y nosotros queremos ver si es que pertenece o no aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la primera componente es negativo, más la segunda por 2, más la tercera por menos 3, más la cuarta por menos 1, sea 0. ¿Ya? Entonces, tenemos menos x, que x es esto, x, ¿no es cierto? Más 2 por y, que es más 2 por esto, más 2 ui, más 2 lambda bi,
menos 3z, que es menos 3 UZ menos 3 lambda BZ, menos W, que es menos UW más lambda, perdón, menos lambda BW. Ya, eso queremos ver a qué es igual. Si es igual a 0, ganamos. Entonces, empezamos a agrupar. Nos damos cuenta que nosotros podemos agrupar esto como menos UX más 2UI menos 3UZ menos UW más lambda por Bx más 2BI menos 3BZ menos BW. Y, sorpresa, esto es igual a 0. Y esto también es igual a 0. ¿Por qué? Porque U pertenece a B y B también pertenece a B. Entonces, las componentes de U cumplen con lo que nos pedían acá y las componentes de B también cumplen. Los dos son elementos de B que cumplen con esta ecuación. Sus componentes cumplen con esa ecuación. Y bueno, es básicamente el mismo proceso para la segunda. Ya estamos como muy pasados de la hora, pero es el mismo procedimiento, ¿cachai? Es como ver qué es esto, primero que todo, quién es esto, y es el mismo procedimiento, o sea, tú agrupas todo lo que es U y factorizas lambda por todo lo que es B, y te va a dar sí o sí que esta parte es 0, porque U pertenece a B, y esta parte también va a ser 0, porque B pertenece a B. Y entonces te va a quedar básicamente que esto es 0, y por lo tanto U más lambda B cumple con estas dos ecuaciones, y por lo tanto U más lambda B pertenece a B. Y eso es todo lo que necesitamos. Si U más lambda B pertenece a B, para cualquier U, B y lambda, entonces sí o sí B es un subespacio vectorial. Entonces, lo otro que nos queda hacer es encontrar una base para B, que es analizando qué se necesita para que un punto pertenezca al subespacio vectorial B, que es que cumpla ambas de estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos hacer de nuevo un sistema de ecuaciones claro, un sistema de ecuaciones entre estas dos ecuaciones. Nos da menos x más 2y, lo voy a hacer acá arriba porque ya como andamos cortos de tiempo, no voy a andar pegando. Menos w igual a 0 y menos 3z menos 2w igual a 0. Este es nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, nuestra idea es tratar de dejar usar una ecuación para dejar una variable en función de otras variables y ojalá hacer eso con la mayor cantidad de variables posibles. Ahí me voy a explicar al tiro. Usando esta ecuación de abajo, yo puedo decir que y siempre va a tener la forma de 3z más 2w. ¿No es cierto? Porque como tiene que cumplir esto, nosotros simplemente podemos despejar y nos da que y siempre va a ser igual a 3z más 2w. ¿Ya? Y si ponemos esto mismo acá en la primera ecuación, nos da que, ¿no es cierto?, menos x más 2y, que reemplazamos, y nos da 6z más 4w menos 3z menos w. Eso va a ser menos x más 3z más 3w igual a 0. Entonces podemos escribir x como 3z más 3w. ¿Ya? Entonces, esto es lo ideal, es la situación ideal, que dos de mis variables me queden en función de otras dos variables, ¿cachai? O sea, lo ideal es que
tú agarres tus despejes, eso, que vayas despejando las variables y que te queden algunas variables en función de otras variables, ¿cachai? Como siendo igual a otras variables, no sé, multiplicadas por escalares o sumadas, como combinación lineal de otras variables. Entonces, esto en manera vectorial se vería como que si X y ZW pertenece a B, entonces este vector va a ser igual a 3Z más 3W, 3Z más 2W, ZW. Si te fijáis ahora, ese vector me quedó en función de dos variables. Entonces, nosotros lo que hacemos es separar las cosas. Ponemos todo lo que está con Z, que es 3, 3, 1, 0, más todo lo que está con W, que es 3, 2, 0, 1. Y estos vectores de acá, si te fijas, estos son números, están en los reales. Entonces, pueden ser cualquier cosa. Entonces, así nosotros decimos que la base de B es esos dos vectores que están ahí, ¿cachai? Porque la combinación lineal de esos dos vectores te genera todo el espacio B. Entonces esto es 3, 3, 1, 0 y 3, 2, 0, 1. Esos son los generadores de B, se dice. Y es que la combinación lineal arbitraria de estos dos vectores te da todo el espacio B. ¿Cachai? Esa parte igual es como más cabezona, según yo. Pero es básicamente eso, dejar una variable o dejar más de una variable en función de otras variables. Ya, tengo una consulta. ¿Por qué en la parte de Z, o sea, donde coloca los vectores más, o sea, esa parte en rosado, ¿Sí? ¿Acá? eh, sí, ¿por qué W es 0 en una parte y Z es 0 Sí, también? sí, sí. Sí, porque mira, si te fijáis, aquí Z está por 3, W está por 3, ¿no es cierto? Aquí Z está por 3, W está por 2. Y aquí, en esta componente, Z está multiplicado por 1 y W está multiplicado por 0. Lo mismo acá, W está multiplicado por 1 y Z está multiplicado por 0. Entonces aquí, en este vector, nosotros ponemos todo lo relacionado con Z en las cuatro componentes. En la primera nosotros sabemos que es 3. En la segunda también, Z está por 3. En la tercera, Z está solito, multiplicado por 1. Entonces ponemos un 1. Y en la cuarta componente no hay Z. Y eso significa que Z está, pero multiplicado por 0. Entonces ponemos un 0. ¿Cachai? Lo mismo con doble. Ujú, ya sí, ahora ya entendí, gracias. Ya, bueno. Y eso sería, pues, después dice, extienda la base anterior a una base de R4. Y eso se refiere a que esta base solo va hacia B, pero no rellena el espacio. Primeramente porque, si te fijáis, son dos vectores. Y para generar a R4 deberían haber 4 vectores. Entonces, de primeras ya sabemos que faltan dos. Que faltan dos vectores más para generar todo el espacio. ¿Qué más podemos decir? Que esto ¿no es cierto? A, alfa, beta. em, no, espérate. Lo mejor lo explico con lo que estaba arriba, que estaba bueno. Nosotros tenemos este vector y este vector va a ser como la forma de todos los vectores en B. ¿Ya? Si queremos cualquier número en las componentes de abajo, va a bastar con que nosotros digamos ya, Z es el número que yo quiero, W es el número que yo quiero y van a estar acá, en las componentes de abajo. Solo faltan poder manipular las componentes de arriba. No sé si me explico. Como que
esta tiene 1, entonces yo cualquier cosa que quiera poner acá en esta componente de acá, lo puedo decir porque digo ya, Z, no sé, yo quiero que en la tercera componente haya un 3, yo digo que Z es 3. Y como estos números son arbitrarios, yo puedo hacer eso, yo puedo generar cualquier cosa. Pero me falta control, entre comillas, sobre las componentes de arriba. ¿Ya? Entonces, una forma de completar la base sería completarla con, ¿no es cierto? Está 3, 3, 1, 0, 3, 2, 0, 1. Y para agarrar, entre comillas, control sobre las componentes, la primera y la segunda componente, vamos a poner 1, 0, 0, 0 y 0, 1, 0, 0, que son las bases canónicas. Y si te fijáis, ahí ya tengo total control sobre mi vector, porque abajo tengo control por estas y arriba tengo control por las que agregue. Eso. Sí, sí, se entiende mucho. Sí, no está medio como enredado, no sé si Sí. enredado o complicado, no sé. No, sí, es que esta parte es como más analítica. No te puedo decir como una fórmula para completar la base, pero sí te puedo decir que te fijes en las que son 1. Porque casi siempre las que son 1 son las que tú vayas a poder, entre comillas, controlar. ¿Cachai? Como que vaya a poder decir ya. Si yo quiero que la tercera componente sea, no sé, un número m, basta con multiplicar este vector por m y ya te queda un vector, o sea, ya te queda la tercera componente como m. Lo mismo con esto, si yo quiero que la cuarta componente sea n, por ejemplo, me basta con multiplicar este vector por n. Y para Ya. obtener como el control, entre comillas, sobre otras componentes, basta con usar la base canónica y poner unos en donde no tengas control, entre comillas, y ceros en todas las demás componentes. ¿Cachai? Ya. O sea, igual si fuera con otro, como con otras variables tendría que ser lo mismo. Claro, tendrías que ver primero cuál es la base del espacio, que se hace con esto, ¿no es cierto? Se hace como despejando variables en función de otras variables, lo que hicimos acá, Ya. y si te fijáis, y quedó en función de z y de w, x quedó en función de z y de w. Entonces, todas las variables, o sea, todas las componentes del vector están en función de z y de w. Y como son dos variables que te quedaron, z y w, van a haber dos vectores en tu base. O sea, va a ser una base de dos vectores. Ya. Ya, aquí tenemos nuestra base con dos vectores, ¿no es cierto? Porque son las variables libres que nos quedaron. Y después te piden que completes la base para R4. Ya, R4